Pruebas definitivas de que el 28 de abril hubo fraude electoral. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a RoberXR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues como hoy tenemos un vídeo muy interesante, muy intenso, vamos a entrar ya directamente en materia. Estoy aquí en este caso en una página de Periodista Digital con este artículo: Laureano Benítez Grande Caballero, pruebas de que las elecciones del 28A fueron un pucherazo. Y quiere decir que yo ayer, pues este documento me lo he encontrado en Twitter, y bueno, pues simplemente venimos aquí a comentarlo, ¿no? Antes de nada hay que dejar claro dos, tres o cuatro cosas, ¿no? La primera de todas es que yo ya hice un vídeo aquí hace ya un par de semanas hablando del fraude electoral, hablando del pucherazo electoral, y ya sabéis todos realmente pues cuál es mi opinión al respecto, ¿no? De que si hubo, no hubo y tal. Bien, en segundo lugar, ya sabéis que realmente pues yo sería el primer interesado de que realmente pues se demostrase que hubo un fraude electoral, que hubo un pucherazo, que la izquierda hizo trampas y que se deberían de volver a repetir las elecciones. Yo soy el primer interesado en ello, ¿no? Ahora vamos a analizar cuáles son las pruebas de este señor, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay algunas bastante interesantes, hay otras que no tienen ningún tipo de sentido, y por supuesto aquí en este vídeo, aunque a mucha gente o a alguna gente no le vaya a gustar, vamos a tratar este tema con seriedad y con rigor. Por lo tanto, si alguna de las pruebas que da este señor Laureano Benítez no se cogen por ningún lado, pues aquí lo voy a decir, ¿de acuerdo? Porque ante todo hay que mantener el rigor, ¿vale? En lo que se cuenta en este tipo de vídeos, ¿no? Lo dicho, yo soy el primer interesado que le encantaría que realmente se demostrase que hubiese habido un fraude electoral, pero a día de hoy todo lo basamos en sospechas, conjeturas, posibilidades, creencias, porque realmente no hay ninguna prueba sólida al 100%, ninguna denuncia puesta en un juzgado de primera instancia ante la Fiscalía que realmente nos diga que ha ocurrido o que ha habido un fraude electoral, un pucherazo, como queráis llamarlo, el pasado 28 de abril, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a tratar el tema con cierta rigor, o sea, con cierto rigor, de acuerdo, con cierta seriedad, porque ya he comentado que algunas de las pruebas que dice este señor son interesantes, son bastante creíbles, pero hay otras que lamentablemente no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? También hay que decir, de acuerdo, que el delito de fraude electoral cometido por un funcionario público, que sería este caso, es un delito muy grave, ¿de acuerdo? Está en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y es algo muy grave, ¿de acuerdo? Y realmente, para poder acusar a alguien de haber cometido un fraude electoral, tenemos que tener pruebas suficientes y tiene que estar todo bien fundamentado, y esto es algo que también hay que tener en cuenta. Es decir, nosotros no podemos basar las sospechas o las creencias de que haya habido un fraude electoral porque alguien en Twitter o en Facebook diga: fui apoderado, me echaron del colegio, uy, qué fraude, qué vergüenza, y eso que se convierta viral, y no podemos fundamentar un hecho tan grave como este, que es gravísimo, un fraude electoral. Podéis leer la Ley Orgánica del Régimen Electoral en general, es gravísimo, es la LOREG se llama, bueno, es gravísimo, ¿de acuerdo? Un fraude electoral, y no podemos fundamentarlo en lo que alguien haya dicho por redes sociales, ¿vale? Pero bueno, eso que quede claro, ¿de acuerdo? Puntos que quería dejar claro antes de empezar el vídeo. Venga, vamos allá. Ya digo, de acuerdo, que hay algunas que no tienen ningún sentido, otras, pues bueno, no están, son interesantes, ¿no? Bien, punto número 1, vamos a ver, dice lo siguiente. Las encuestas del CIS venían pronosticando desde muchos meses antes de los comicios unos resultados que coinciden exactamente con los que se produjeron el 28A, lo que permite sospechar que en realidad estaban anunciando lo que estaba prefabricado que saliera, con el fin de hacer creíbles los escándalos resultados a favor de la izquierda y los separatistas. Vamos a ver. Este punto 1 hay que cogerlo muy entre pinzas. ¿Por qué? Porque la última encuesta del CIS del mes de abril es mentira o no es cierto que pronosticase exactamente lo que ocurrió el 28 de abril. ¿Por qué? Porque en la última encuesta del CIS, como veis aquí, al PSOE le daban una horquilla entre 123 y 138, al final fue la horquilla menor, 123. Es cierto que en el PP 66-76 también ha acertado la horquilla inferior, pero ya está. A Unidas Podemos le daba entre 28 y 34, fueron 42, a Ciudadanos entre 42 y 51, fueron 57... Compromís 1-2, al final se quedó 1, Esquerra se quedó en 15, menos de lo que decía el CIS. Por ejemplo, Bildu llegó a los 4, Vox se quedó en 24, menos de lo que decía el CIS, Coalición Canaria menos de lo que decía el CIS, PNV bien, Junts per Catalunya menos de lo que decía el CIS, o sea que nosotros no podemos ir por ahí. Ya digo que este vídeo va a haber rigor y seriedad, aunque no guste, ¿vale? Pero lo que no podemos ir es ir por ahí diciendo sandeces, y perdonadme la expresión, ¿vale? Yo sé que este vídeo no va a gustar a mucha gente, pero hay que ser serio y riguroso, y no podemos ir diciendo por ahí que el CIS dijo en el CIS de abril los resultados exactos del 28 de abril, porque no es cierto, ¿de acuerdo? Es decir, el CIS que se publicó el 9 de abril no publica, como dice aquí Laureano, como dice, que coinciden exactamente con los que se produjeron el 28A, no es cierto, ¿de acuerdo? Hay una variación importante. Por lo tanto, aquí este primer punto chirría un poco, ¿no? Venga, punto número 2. Mientras que la mayoría de las encuestas han fallado más de la cuenta últimamente, en 2016 fallaron estrepitosamente, fallaron las andaluzas, en esta ocasión han calado los resultados. Vamos a ver. Que las encuestas fallasen en Andalucía es lógico por dos motivos. Uno, primera vez que se presentaba con opciones reales de tener representación Vox. Y número 2, ninguna encuesta podía pronosticar que solamente iba a haber una participación del 55%. Esa es la realidad.
Después, hombre, que las encuestas fallaron estrepitosamente en 2016, pues tampoco es cierto. Las encuestas de 2016, fijaos cómo la media le daba al Partido Popular entre 113 y 131, al final ganó las elecciones con prácticamente ese número de escaños. Ciudadanos entre 33 y 48, al final sacó 32, pero en las primeras sacaron 40, las de diciembre de 2015. El PSOE entre 73 y 87, al final tuvo 81, y en lo que sí que se desviaron bastante fue en Podemos, porque le daban entre 78 y 95 y al final tuvieron 71. Podéis ver el resumen de todas las encuestas y de cada uno de los medios de comunicación. Pero hombre, eso tampoco es fallar estrepitosamente. Sí que es cierto que se equivocaron en la posición Podemos-PSOE, en el resto acertaron, ¿no? Por lo tanto, hombre, decir aquí que la mayoría de las encuestas han fallado más de la cuenta últimamente. A ver, en 2016 no fallaron estrepitosamente y el hecho de fallar en Andalucía fue ese motivo. Fue el motivo de lo de Vox, que nadie sabía muy bien qué es lo que iba a ocurrir con ellos. Pero el resto, todas decían que iba a ganar el PSOE, que fue lo que ocurrió, que luego iban a estar PP Ciudadanos, que fue lo que ocurrió, y luego Unidos Podemos. Por lo tanto, no hubo un fallo estrepitoso. Hubo un fallo estrepitoso en relación con el resultado de Vox. Pero nada más, ¿no? Bueno. Punto número 3. No pasaba ni media hora del cierre de los colegios electorales cuando la inmensa mayoría de las urnas ya habían empezado el recuento de los votos, ya se sabían los resultados de las elecciones que concordaban con los pronósticos del CIS. A lo largo de la noche se mantuvieron en las mismas cifras sin ninguna variación. Bueno, pues otro punto que también hay que coger muy entre pinzas, porque no es del todo cierto. Los colegios electorales cerraron a las 8 y los primeros datos se publicaron a las 9, ¿de acuerdo? Y hay colegios electorales que a las 9 y media habían terminado el trabajo, sobre todo colegios pequeños. Ya sabéis también, de acuerdo, que los primeros resultados que salen son de municipios pequeños, extrarradio de las ciudades, generalmente los resultados que van un poco saliendo en torno a las 9, 9 y cuarto, 9 y 20, ¿no? Y evidentemente, pues vamos a ver, hay que tener en cuenta que España es un país muy grande, con mucha población, y que para que haya grandes variaciones en escaños, tiene que haber variaciones de votos muy elevadas, muy grandes, ¿de acuerdo? Y no es tan fácil que se modifiquen, ¿no? Dicho lo cual, desde ese resultado de las elecciones, ya hemos dicho que los resultados no han concordado con lo que dijo el CIS, sí en el orden de los partidos, no en el número de escaños, y en realidad no es verdad que se mantuviesen en las mismas cifras. Hay que ser serio y riguroso. O sea, si vosotros visteis el recuento, el escrutinio general en cualquier cadena de televisión, sabríais que Vox pasó de 21 a 24, PSOE llegó a estar 130, PP no paró de bajar, Ciudadanos subió a 57 cuando estaba en torno a 50, Podemos también iba subiendo, o sea, sí que hubo variaciones. Y hubo variaciones más o menos parecidas a las que hubo en 2016. Vosotros podéis buscar el escrutinio, el recuento de 2016... en YouTube, ¿de acuerdo? Que está el de Al Rojo Vivo y podréis comprobar cómo la evolución del número de escaños fue prácticamente parecido al de este año, ¿no? Entonces vamos a ver, yo este vídeo no es para desanimar a la gente ni mucho menos de decirles que no hubo pucherazo. Ya sabéis que yo de la izquierda no me fío ni un pelo y por lo tanto, a mí si me dicen mañana que la izquierda ha hecho trampas no me extrañaría, ¿no? Pero evidentemente este tema, como es un tema tan serio, pues hay que hablar con cierta propiedad, hay que hablar con rigor y hay que hablar con seriedad, ¿de acuerdo? Y no podemos ahí lanzar las campanas al vuelo y fundamentar algo en meras sospechas o creencias, ¿de acuerdo? Y hasta ahora los 3 puntos que hemos visto, pues sí que es cierto que se cogen con pinzas, ¿no? Pero bueno. Punto número 4. Ningún medio de comunicación ha hecho mención de las grandes probabilidades de que España haya sido víctima de un fraude electoral. Bueno, aquí yo no voy a decir nada, pero sabéis que yo estoy muy en contra de los medios de comunicación. Aquí en este canal los criticamos mucho, por lo tanto, los medios de comunicación ya sabéis que están tomados por la izquierda, principalmente, pues que si El País, que si el Diario Público, ¿no? Etcétera, etcétera. Incluso diarios afines solamente al Partido Popular, ¿no? La Razón, El Mundo, tal, bueno. Yo de los medios de comunicación ya sabéis que, ya sea de prensa escrita, prensa de radio o de televisión, no voy a decir nada de ellos, porque ya sabéis que no estoy en contra de ellos, ¿no? Bueno, ojo a esto, es altamente sospechoso el decreto antihackeo que promulgó el gobierno unos días antes de los comicios para proteger los resultados electorales, que se envía las actas a un servidor secreto con un IP indetectable donde pudieron ser analizados, manipulados, al centro de datos encargados del recuento, el mecanismo adulterador más sofistificado es el programa conocido como de reconocimiento inteligente de datos, escaneas un acta, los datos se cambian y tal. Vamos a ver, es que realmente este punto 5, no sé, parece que estamos en una película de James Bond, parece esto el FBI, ¿no? Vamos a ver. Yo he buscado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, y no he encontrado ningún decreto antihackeo, así que por favor, si alguno de vosotros en el BOE me encuentra este decreto antihackeo, se lo agradecería, porque yo en ninguna base de datos legislativas, donde puedes ir viendo un poco pues los decretos, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, yo no he encontrado ningún decreto antihackeo ni nada por el estilo, ¿no? Y hombre, aquí el dar por sentado, que ya digo que yo no he encontrado nada de esto y pongo muy en dudas este decreto que yo no lo conozco, repito, si alguno de vosotros por favor lo encuentra, que me lo mande. Hombre, decir aquí que un comité tiene un IP indetectable, que es un mecanismo llamado reconocimiento inteligente de datos y que se escanea y se modifican los datos, vamos a ver, a mí esto me parece muy de FBI y muy de ciencia, de serie de ciencia ficción. Dicho lo cual, yo ya dije en el último vídeo del
de si hubiese habido un pucherazo electoral, que yo me fiaba del trabajo serio y riguroso de la gente de la mesa, y que si hubiese habido algún problema era a la hora de informatizar los datos, es decir, cuando los datos se informatizan y se envían a la sede de la Junta Electoral Central de Madrid. Yo ahí dije que es donde podría estar el problema. Yo me fío de la gente de la mesa. El problema está a la hora de informatizar los datos. Entonces sí que es cierto que este punto podría ser interesante de que hubiese ocurrido, es decir, ha habido una manipulación a la hora de informatizar los datos y enviarlos a la Junta Electoral Central, pero repito, todo se basa de un concepto erróneo porque no ha habido ningún decreto anti-hackeo publicado por el gobierno, a mi entender, que yo he buscado en el BOE y no he encontrado nada. Repito, si alguno lo encuentra, por favor, que me lo envíe. Punto número 6, vamos a ver, este punto lo siento, pero bueno, dice: durante la jornada electoral se produjeron graves irregularidades en muchos colegios electorales que siempre tenían como víctimas a Vox. Bueno, dicen: desde los apoderados que fueron obligados a abandonar el recuento por un presidente de mesa. Vamos a ver, es que esto no es cierto, esto es imposible porque ningún presidente de mesa puede obligar o puede exigir, ¿de acuerdo? O obliga a un apoderado de Vox a abandonar el recuento porque no puede hacerlo. Porque si lo hace, ese apoderado de Vox o de cualquier otro partido político ya lo está comunicando a la Guardia Civil o a la policía que se encuentra en el colegio electoral, ya está llamando al 091 o ya está yendo a la fiscalía o al juzgado de primera instancia de su domicilio por una denuncia. Y a día de hoy no hay ninguna denuncia ni ante fiscalía ni entre juzgado de primera instancia diciendo esto. Por tanto, esto, yo, ¿qué queréis que os diga? No me lo creo. ¿De acuerdo? Es decir, es que es un poco... me han obligado a abandonar el colegio electoral. Claro, es que esto, pues denúncialo, ¿sabes? Esto a mí no me cuadra, ¿no? Papeletas de la derecha tiradas por el suelo. Eso es cierto, vimos en los vídeos, ya sabéis que si ocurre eso hay que informar al presidente de la mesa o a la policía y tienen que volver a traer papeletas electorales. Presidente de mesa que abría los sobres con un lápiz para que su huella invalidara la papeleta. Es que esto, vamos a ver, decir esto, ¿hay alguna prueba que realmente demuestre que alguien abría con un lápiz, que además en los colegios electorales usan boli, no lápiz, para invalidar la papeleta? Pues no es cierto, ¿de acuerdo? Porque si vosotros veis la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, veréis que una marca o un punto no anula el voto. O sea, tú si pones una raya en una papeleta de un partido no va a anular el voto, porque lo que hace el voto nulo, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y por eso si algún apoderado ve que el presidente de la mesa no cumple la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, tiene que ir a denunciarlo inmediatamente al juzgado de primera instancia más cercano de su domicilio, o a la fiscalía de su domicilio, o sea, perdón, de su domicilio, que es como se llama jurídicamente hablando. Solamente se anulan los votos si se observa claramente que esa persona no quería votar a ese partido. Por ejemplo, si tú metes 3 papeletas de un mismo partido en un sobre, es un voto válido. Si tú metes 3 papeletas de distintos partidos, por supuesto es nulo. Pero un punto, una raya, si realmente se demuestra que esa persona tenía intención de votar a ese partido, el voto es válido y si no, la última palabra la va a tener un juez, que va a revisar todos y cada uno de los votos. Porque en el caso de los votos nulos se envían, ¿de acuerdo? Se envían a un órgano jurisdiccional para que lo comprueben. Por lo tanto, lo del lápiz, lo siento mucho, pero a mí no me cuadra tampoco, ¿no? El asombro de los apoderados que entregaban actas a las tantas de la noche cuando a la media hora del cierre de los colegios... Bueno, todo esto parte de un concepto erróneo. A la media hora no se sabían los resultados porque no había empezado, no se estaba publicando en el escrutinio. Y es cierto que se está diciendo por ahí en redes sociales que había apoderados que terminaban a las 6 de la mañana. Bueno, pues no, algunos hemos terminado a las 9:30 de la noche. O sea, ¿qué queréis que os diga? ¿De acuerdo? No sé si es verdad o no sé si es falso, ¿no? Si fuese verdad, pues sí que es cierto que sería sospechoso, ¿no? Pero vamos, que de este punto número 6, lo siento mucho, pero hay cosas que no cuadran, ¿no? Hay cosas que no cuadran y hay cosas que directamente pues no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Bueno, punto número 7. Las cifras del censo fueron manipuladas, produciéndose numerosas denuncias de personas que no aparecían registradas en él, a pesar de haber votado con normalidad en anteriores elecciones, sin que nadie les diera una explicación del error. Bueno, pues este punto sí que es de los... Hasta ahora es el único punto coherente de todos los que llevamos analizados, hay que ser serios, ¿no? Y es cierto que hay mucha gente diciendo que no pudo votar, que lo ha denunciado, etcétera. Eso lo ha dicho, te lo puedes creer o no, pero vamos, si eso te ocurre, tienes que denunciarlo, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo te están impidiendo un derecho fundamental, reconocido en la Constitución, además en la parte fuerte, como es el derecho al sufragio, tanto desde un punto de vista activo como desde un punto de vista pasivo. Entonces, si esto es cierto, hay que denunciarlo. Y yo no sé cuántas denuncias en un juzgado de primera instancia están sobre esta materia, ¿no? Pero yo digo que este punto tal vez sea el más interesante y el más coherente de todos los que llevamos analizados, ¿no? Bueno, punto número 8, otro punto que lo siento mucho es falso, ¿no? Dice lo siguiente, dice que el Ministerio del Interior y el INE dijeron que el censo era de 36.893.000. Bueno, pues yo me he descargado aquí los datos del INE y el INE dice que el censo cerrado a 1 de abril era de 34.705.139. Es cierto que de censo electoral de españoles residentes en España, ¿vale?
Bueno, dice que el número de votantes era 26.361.000, incluyendo votos en blanco, votos nulos. Bueno, hay que decir, de acuerdo, que al final fueron 26.361.256, ¿de acuerdo? Y si haces la suma total de votos, ¿de acuerdo? Entre votos contabilizados, abstenciones, nulos y blanco, sale un total de 35.273.125, que si lo comparas con el censo, que es 34.705.000, la diferencia es el voto extranjero. Y entonces sí que es cierto, ¿de acuerdo? Que ha habido mucho extranjero que no ha podido votar, ¿de acuerdo? Que no entra ni en abstenciones. Es gente que no pudo votar por no cumplir los trámites, porque no le dejaron, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está el problema, en el voto por correo desde el extranjero. Pero si no, los números cuadran entre el INE del censo residente en España y el número de votos totales, y la diferencia es la gente que ha votado en el extranjero y el resto, ¿de acuerdo? Es de ese voto extranjero, que sí que es cierto que hay que denunciarlo, ¿de acuerdo? De mucha gente del extranjero que no ha podido votar porque no le dejaban, que si requisitos, que si trámites, etcétera, 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 ¿no? Bueno, más cosas. Hay fundadas sospechas que esta purga del censo tuvo como víctimas votantes de la derecha porque a merced de la Ley Orgánica de Protección de Datos del 21 de noviembre de 2018 se proporciona a los poderes públicos mecanismos para crear de forma oficial una base de datos con la ideología de todos los españoles en base a sus manifestaciones de interés. Vamos a ver, señores, es que esto no es cierto, ¿vale? O sea, lo siento, lo siento mucho, pero es que este artículo hay que tomárselo a broma. O sea, lo siento mucho y sé que a mucha gente no le va a gustar, porque mucha gente cree que ha habido un pucherazo. Yo le he dicho que, hombre, a mí no me extrañaría que de cierto hubiese hecho trampas, pero es que no podemos por ahí diciendo que una ley orgánica, que la veis aquí, que está publicada en el BOE, la podéis comprobar, que le faculta a los poderes públicos a tener una base de datos en función de la ideología, porque es que no es cierto. ¿De acuerdo? No es cierto, y vosotros podéis leer esa ley orgánica que aparece en el Boletín Oficial del Estado y no es cierto, ¿de acuerdo? Es decir, es que, vamos a ver, ya he dicho, ¿de acuerdo? Si realmente, ahora mismo no tenemos ninguna prueba real, oficial, que haya habido un pucherazo, son son sospechas, ¿de acuerdo? Posibilidades, creencias, deseos, pero no hay ninguna prueba real, clara, absoluta, que se demuestre que ha habido irregularidades. Repito, que si los hubiese habido a mí no me hubiese extrañado, pero lo que no podemos hacer es ir, gente, en artículos de opinión, diciendo esto porque, lo siento mucho, es que se ríen de nosotros. De acuerdo, es que se ríen de nosotros. Y lógico que luego pues venga aquí la izquierda a reírse, jaja, pucherazo, no sé qué, es decir, no podemos diciendo que hay una ley orgánica que permite a los poderes públicos crear mecanismos para saber nuestra ideología en función de nuestras búsquedas, no por internet, porque no es cierto. No es cierto, para eso hace falta la autorización expresa y por escrito del perjudicado, por así decirlo, ¿no? Pero bueno. Punto número 10. Interesante, este sí. En estas elecciones ha habido 2.800.000 votos más que en las de 2016, es correcto, y lo dicho, al centro derecha ha ido solamente 42.000 y al resto al PSOE, que fijaos que ha ido casi 1 millón más de votos. Esto es cierto, es raro, o sea, es raro que de los 2.800.000 haya ido en nuevos votantes respecto a 2016, haya ido 1 millón a la izquierda. Es raro, pero también hay que decir que en las pasadas elecciones, de acuerdo, mucha gente votó al Partido Popular en 2016 y sobre todo a Podemos, y quien perdió voto fue el PSOE. Ahora el PSOE se ha recuperado principalmente de Podemos. Por tanto, sí que es lógico que el PSOE haya ganado más votos respecto a 2016. ¿Cómo no va a ser lógico que se ha recibido casi la mitad de votos de Podemos? Es lógico, ¿no? Lo que sí que es raro es que solamente 42.000 votos nuevos hayan ido al centro derecha. Eso es raro. Pero no es raro que el PSOE haya subido voto, porque lo ha ganado de Podemos. ¿De acuerdo? Y repito, al PSOE, a la izquierda, le ha salido muy bien la estrategia del miedo, de Vox, de la extrema derecha, que nos van a quitar derechos, las paguitas, los decretos sociales, los diarios sociales, todo eso le ha venido muy bien. Y la izquierda sabe muy bien comprar voto, el PSOE sabe muy bien comprar voto, y eso lo tenéis que tener en cuenta. También tenéis que tener en cuenta la cantidad de amebas intelectuales que hay en este país. Si es que es lógico que haya ganado la izquierda. Es muy lógico, ¿no? Y luego hay que decir que la derecha le ha perjudicado en algunas provincias la división del voto, y eso sí que hay que decirlo. En algunas provincias, no en todas, que no salga aquí nadie del PP diciendo que ha sido culpa de Vox, porque no es cierto. En algunas provincias sí que es cierto que ha sido posible, de acuerdo, perjudicar, ¿no? Pero, repito, que la izquierda haya ganado es lógico viendo el nivel cultural e intelectual que hay en este país. Bueno, punto número 11. Junto a la desaparición de esas 2 millones de personas, que ya sabéis que no es cierto, otro hecho alarmante es la exagerada cantidad de votos nulos, 660.000. Calma, vamos a ver. Ha habido un total de 200... ¿Esto qué es? Vale. En las últimas elecciones, de acuerdo, en 2016, de acuerdo, las de 2016, hubo 225.888 votos nulos, de acuerdo, y en estas últimas, que no lo encuentro, ha habido 275.000, es decir, es cierto que ha habido una subida de 50.000 votos nulos, y es una cifra bastante elevada, y es una cifra que hay que... Cuidado, ¿no? Ahora bien, problema de este artículo, que dice que ha habido 40.000 votos en Valencia nulos y 50.000 en Canarias,
Y eso no es cierto, lo siento mucho. En Canarias, en todo Canarias, según los datos oficiales, ha habido 12.829 votos nulos. No ha habido 40.000 votos nulos. Ha habido 12.800 que son poco más de 1.000 votos nulos que las del 2016. Entonces, repito, no podemos fundamentar la creencia de que ha habido un pucherazo, primero, en creencias o especulaciones, y segundo, en datos falsos, porque no es cierto que haya habido 50.000 votos nulos en Canarias. Ha habido 12.000 que son 1.000 más que en 2016, y esto es un tema muy serio, el tema del fraude electoral. Y si realmente queremos fundamentar o denunciar la existencia de un fraude electoral, hay que fundamentarlo en datos serios y reales. No en creencias o directamente en datos falsos, ¿no? Y hombre, el decir que con 580.000 votos más la derecha ha tenido 18 escaños menos, vamos a ver, no es cierto tampoco, lo siento mucho. Si tú sumas PP, Ciudadanos y Vox, es el mismo número de votos que PSOE y Podemos. Por tanto, no es cierto que hayan tenido 580.000 votos más, no es cierto. Y ya sabéis que yo sería el primero encantado de que hubiese habido un fraude electoral, pero no podemos fundamentar un fraude electoral en datos falsos, porque estos datos no son ciertos. Bueno, después, el punto número 12, estoy bastante de acuerdo, nos dice que muchas sospechas del pucherazo es el voto por correo. Sí, el voto por correo probablemente sea el más manipulable porque no hay ningún tipo de control y tú te tienes que fiar de los trabajadores de correos, que ya sabéis que el Partido Socialista cambió de acuerdo al presidente de correos y es donde más sospechas podría llegar a ver, ¿no? Y luego también, por supuesto, el tema raro, que hay que decir que es raro, ¿vale? Yo no sé si es casualidad o no, pero es raro lo de el resultado de las sumas. 123 el PSOE, 3 más 2 más 1, 6. 67 el PP, 7 más 6, 12. 6 más 6, ¿no? 57, 12. 24, 4 más 2, 6. 42, 4 más 2, 6. Esquerra, 1 más 5, 6. Realmente, por supuesto, que parece que está hecho ya matemáticamente hablando este algoritmo y es el único punto de los 13 que dice este artículo que realmente yo creo que hay que tenerlo en cuenta, pero claro, yo no puedo ir al juzgado de primera instancia al lado de mi casa a decir, oiga señor juez, investigue porque las sumas dan 6 o todo es múltiplo de 3. Claro, es cierto que es raro, es mucha casualidad, no es lógico y parece hecho una operación matemática, además, conscientemente, ¿de acuerdo? Para modificar un resultado electoral, y por supuesto, pero claro, es que tú no puedes fundamentar la idea de que ha habido un pucherazo en esto. Tú no puedes ir a un juzgado a denunciar a la fiscalía, decir, investigue el resultado electoral, porque las sumas dan múltiple de 3. Tú no puedes decir eso, pero es cierto que es muy sospechoso, es cierto que es muy raro, y es el único dato, o el único punto de todos los que hemos visto aquí, que me hacen sospechar de que haya habido algo raro. Realmente, o sea, lo único que a mí me hace sospechar de que ha habido algo raro, realmente, es esto. Lo de la suma, lo de los múltiples, no, porque no ha pasado nunca en comicios anteriores, ni en 2015 ni en 2016, o sea, nunca han sido unas sumas tan perfectas y tan matemáticas, ¿no? ¿Casualidad? Pues no lo sé, yo creo que no, pero claro, tampoco podemos fundamentar la existencia de algo tan grave como un fraude electoral en esto, ¿no? Dicho lo cual, pues bueno, de los 13 puntos que hemos visto, pues algunos son interesantes, ¿de acuerdo? Vamos a ir cerrando por aquí esto. Algunos puntos son interesantes, ¿de acuerdo? Otros no tienen ni pies ni cabeza, otros directamente son falsos. Pero bueno, señores, aquí he dado yo mi opinión. Dice que son pruebas de que las elecciones fueron un pucherazo. Yo solamente considero la última, la del número 13, que tampoco es una prueba fundada y real. Son casualidades de la vida o no de que esos números, de que esa cifra de esos números. Pero esa es la realidad, ¿de acuerdo? Yo sé que este vídeo no va a ser popular, porque mucha gente quería que le dije, ¡ha habido un pucherazo! ¡Qué vergüenza, tal! Pero es que yo, primero, no tengo ninguna prueba de que la haya habido, tampoco tengo pruebas de que no la haya habido, y segundo, en este documento, este señor dice cosas que no tienen sentido, dicen cosas que son falsas, y luego dicen cosas que sí, que podrían haber pasado, que son creencias y que se pueden llegar a tener en cuenta, ¿no? Pero realmente cuando nosotros, o cuando alguien acusa de un delito tan grave a un funcionario público, como es el haber cometido un fraude electoral, tiene que ser una prueba y tiene que estar bien fundado, y a día de hoy, lamentablemente, pues esto no ocurre, ¿no? Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este vídeo, sé que no va a gustar a mucha gente, lo siento mucho, ¿vale? Lo siento mucho, pero ante todo hay que ser riguroso. Hay que ser serio, ¿de acuerdo? En esta vida, en este mundo y en esta plataforma. Y este es un canal de Vox. Soy de Vox, por supuesto, y lo sabéis. Pero ante todo hay que ser serio, hay que ser riguroso y seguir trabajando para las elecciones del 26 de mayo europeas, autonómicas y municipales, donde veremos si la suma de votos coincide o no con las de generales y ahí ya pues podremos empezar a sacar conclusiones. Pues nada, señores, lo dicho, seguidme en Twitter, en Instagram, suscribiros si no lo estáis y nos vemos estos próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.